Libro de Efesios, capítulo número 3, por favor. Efesios en el capítulo número 3. Vamos a leer versículo 8 al verso número 13. Efesios capítulo 3. Versículo 8 al verso número 13. Efesios 3, 8 al 13 dice la Biblia: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo, en este capítulo 3 del libro de Efesios, está declarando un misterio, un ministerio oculto de parte de Dios, el cual ha sido revelado, fue revelado a partir de estos días. Dice el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Tal vez dirían los éfesos: bueno, ¿de qué misterio está hablando Pablo? Algo escondido, algo que la gente no sabía, algo que la gente no conocía anteriormente. ¿De qué está hablando Pablo al mencionar este misterio? Dice en el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Luego dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice Pablo: yo fui el encargado y yo soy el que ha de proclamar y el que ha de anunciar este misterio que me ha sido encomendado. Dice versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Pablo, hermanos, está hablando de la iglesia. Dice: el misterio que en generaciones pasadas no se había dado a conocer. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento la iglesia no existía. La iglesia existe a partir de que Cristo viene a este mundo y establece la iglesia. Cuando le dice a Pablo: yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si tú eres Pedro, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es cuando ahí constituye la iglesia como la novia de Cristo, la cual él ganó por su propia sangre. Prácticamente la iglesia no nace sino hasta que Cristo viene y establece su ministerio terrenal. Durante esos 3 años es cuando la iglesia se da a conocer, principalmente a partir de que el Espíritu Santo desciende con poder. Es cuando empieza a proclamarse la iglesia, pero la misma ya había sido establecida desde el momento que Cristo está en la tierra y está con los discípulos hablando acerca de ese misterio. Y Pablo dice: a mí se me encargó dar a conocer a los pueblos, a las naciones, este misterio que antes estaba escondido en las generaciones pasadas. Ahora tú y yo tenemos la bendición y la oportunidad de poder congregarnos a través de este misterio que Dios estableció, el cual es la iglesia. Muchos tienen en poco la iglesia. Muchas personas menosprecian, critican y tienen en poco el lugar que Dios instituyó y estableció para darse a conocer a la humanidad, para dar a conocer su voluntad y su palabra.
La tienen como un lugar de un club social. Algunos la tienen como un lugar nada más para ir a chismear, para ir a intercambiar opiniones. Otros la tienen como un lugar para ver a quién conozco, a ver con quién me puedo empezar a relacionar, a ver qué hermana me cae bien o qué hermano me cae bien, o a ver para librarme un poquito de presiones. Y ciertamente uno puede en algún momento con un buen corazón, una buena intención, a socializar en la iglesia. Mas no es el principal propósito por el cual se estableció la iglesia. Otros piensan, repito, que es un lugar nada más para convivir. Es un lugar donde cuando se da de comer, aquí estoy. Si no, van a ver en 15 días cuando sea el aniversario. Abarrotados. Y mucha gente va a venir, ¿sabes? Aunque lo usamos como promoción, mucha gente va a venir por el pipirín. ¿Por qué? Porque así somos. La verdad es que buscamos los placeres de la carne, los placeres del alimento, no porque me van a regalar una Biblia, porque me van a regalar un juguete. Y sí, hermanos, es el gancho, pero para predicarles el evangelio, para hablarles de Cristo, para poder traer gente y que ellos vienen porque me iban a regalar algo, pero van a escuchar el mensaje de Cristo para que ellos tomen una decisión al respecto de ser salvos. Y en nuestra oración, hermanos, les pido que estén orando, que estemos orando estos siguientes días para que Dios obre, para que mucha gente sea salva y para que gente sea añadida a la iglesia. Que me estén ayudando a orar en esos días, que Dios bendiga las rutas, que Dios bendiga los lugares donde estará predicándose el evangelio, para que su nombre sea glorificado principalmente. Entonces, hermanos, pues muchos de nosotros, en alguna ocasión, algunos hermanos me decían, un hermano me decía hace tiempo, pues yo la verdad llegué a la iglesia porque me invitaron de comer. Y pues es la razón por la que llegué. Dice, pero ya estando en la iglesia yo entendí que Dios me quería a mí. Dios quería mi corazón. Dios quería mi devoción, mi obediencia. Y yo empecé a congregarme para crecer espiritualmente. Empecé a congregarme para ser mejor padre, madre, cristiano, hijo, hija, un mejor siervo, una mejor siervo, mejor cristiano. Ya estando en la iglesia empezamos a entender que lo que Dios quiere no es tanto lo que yo le ofrezco a Dios, sino mi corazón, que es el principal propósito por el cual cada cristiano maduro debe de querer venir a la iglesia, para crecer, para poder recibir el alimento espiritual, para animarse, para fortalecerse. Y hermanos, vamos a ver 4 propósitos por los cuales Dios instituyó y estableció la iglesia. Antes de ver esos 4 propósitos, quiero mencionar algunas cosas importantes que debemos de considerar en la iglesia. Y hermanos, pues vamos a ver entonces los propósitos de la iglesia para que podamos tener un enfoque correcto con respecto a la iglesia y un deseo de congregarme para ser edificado, para ser exhortado, para recibir el alimento espiritual. Hermano, ¿con qué intención vienes a la iglesia? ¿Con qué corazón vienes? ¿Realmente recibir la bendición, la presencia de Dios? ¿O vienes de mala gana? ¿O vienes enojado? ¿Vienes enojada? ¿Vienes indiferente? ¿Vienes con una cara larga porque es el único día que tal vez te puedes levantar temprano y no pudiste porque te levantaron para venir a la iglesia? ¿Cuál es el corazón con el cual tú llegas a la iglesia? Mi hermano, la manera en cual vienes, la forma en que llegas, va a determinar si tu corazón está dispuesto para oír la palabra de Dios. Si vienes con un corazón dispuesto, si vienes con un deseo de recibir edificación, exhortación, si vienes con el deseo de ser animado, el deseo de poder tener la bendición de Dios en tu vida, si vienes con esa hambre, Dios va a saciar tu hambre. Pero si vienes indiferente, con la cara larga, con que me voy a encontrar a tal hermano, con que el pastor va a empezar otra vez a decir lo mismo, con que la banca es incómoda, con que los hermanos luego ni me saludan, me hacen caras. Mira, si tú vienes pensando en todo lo demás, menos recibir la exhortación, la enseñanza de la palabra de Dios, difícilmente Dios va a hablar a tu corazón. Por eso la importancia, hermanos, de preparar nuestro corazón. Es otro tema que estaré predicando en otra ocasión, pero es bien importante preparar el corazón cuando venimos a la iglesia. Preparar lo que Dios tiene para mí. Ahora, yo sé que venimos a veces cargados, venimos preocupados, venimos con muchas situaciones que nos aquejan y ciertamente es un aliciente. Pero hermanos,
busquemos preparar nuestro corazón al venir a la iglesia. Que Dios moldee mi corazón, que Dios me ayude para tener un buen espíritu, una buena actitud y ser de bendición a lo que Dios tiene para mí. Vamos a orar antes de continuar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad. Pido que bendigas la enseñanza de tu palabra. Permíteme ser de ánimo y exhortación a cada uno de mis hermanos. Señor, toma control. Si algún hermano o hermana todavía viene en camino, apresúrale para que pronto pueda escuchar la exhortación de tu palabra. Pido de tu presencia y bendición. Si alguien no conoce a Cristo como Salvador, ruego que lo salves el día de hoy. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, vamos a 1 Corintios capítulo 11. La iglesia de Corinto comenzó a congregarse en la iglesia no con un propósito correcto. Los corintios empezaron a reunirse con un propósito incorrecto. Y Pablo tuvo que regañarlos. 1 Corintios capítulo 11, verso número 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto: a ver, hermanos, no los voy a alabar, es más, los voy a regañar, porque cuando ustedes se congregan, no se congregan para lo mejor, no se congregan para recibir edificación, se congregan para lo peor. Pues, ¿qué estaban haciendo los hermanos de Corinto? Versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Dice Pablo, y en parte lo creo. Dicen que cada pastor conoce a sus ovejas, ¿verdad? Y dice Pablo, lo creo porque sé de qué pie cojean estos hermanitos de Corinto. Dice, no están reuniéndose para edificarse, para exhortarse. Dice, puras divisiones, chismes, pleitos, señalamientos. Yo me siento para acá porque la hermana de allá me cae mal. No saludo. Es más, el tiempo de la bienvenida, mejor me voy para adelante porque atrás está el hermano que me hace caras. Hermanos, dice Pablo, hay divisiones y lo creo. Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Ah, caray, ¿por qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mira, Pablo dice, bueno, es necesario que haya divisiones para ver quién es sincero de corazón y quién no. Para ver quién realmente tiene humildad y sencillez y quién está dispuesto a humillarse delante de los demás. Y quién está con la cara dura de yo no saludo, no me acerco, no sonrío, no participo, estoy todo siempre así con mi cara larga. En la bienvenida nada más estoy viendo a los demás que se saludan, yo todo enojado. Dice Pablo, a través de esto sale a la luz las reales intenciones del corazón. A través de esto sale a la luz aquello con lo que está uno cargado, con lo que está uno batallando. Dice, es necesario a veces que haya ese tipo de situaciones para que salga a la luz la real intención del corazón. Versículo 20, porque cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Bien, ellos pensaban que estaban reuniéndose para tomar la cena del Señor, pero no estaban haciéndolo solemnemente. Mira el versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mira cómo estaban tomando la iglesia. Dice, vamos a la iglesia, a la cena del Señor. Ya tenían su botella, tenían sus alimentos. Unos comían antes, otros comían después. Se peleaban, había divisiones. Terminaban unos y se iban, se clavaban los demás. Había división en el corazón de los hermanos de Corinto. Y Pablo está recriminando y está reprendiéndoles por esta mala actitud. Pues, versículo 22. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Dice Pablo, mejor vete a tu casa si vas a estar con esa actitud aquí. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Por supuesto que no. Dice, en esto no os alabo. Pablo está regañando y está recriminándole a la iglesia la actitud con la cual estaban reuniéndose. Es necesario, hermanos, que haya unidad dentro de la iglesia, que haya un deseo de participar, de jalar todos para la derecha o todos para la izquierda,
de participar todos en el crecimiento espiritual de la iglesia. Mi hermanos, en 15 días tendremos el aniversario. Vamos a estar volanteando. Y tristemente solamente unos cuantos van a estar trabajando para que gente venga. Unos cuantos, y me atrevo a decir, podemos contar tal vez con las manos y los pies, a lo mejor, la gente que va a estar participando, invitando o dando folletos o dando volantes para invitar a otros. Unos cuantos pocos van a encargarse de la organización, de la participación, a los niños, a los clubes, los volantes, para que gente venga. Oh, hermanos, si todos nos pusiésemos a trabajar, si todos nos pusiésemos a orar, si todos nos pusiésemos a invitar al vecino, la vecina, es el compadre con el que te ibas a la parranda y ahora pues en Cristo quieres que sea cambiado. Ese vecino, esa vecina que tú dices, ay, es que ese vecinito es tal por cual, invito a la iglesia para que escuche el mensaje de Cristo y tal vez Dios se apiade y cambie su corazón. Si todos nos pusiésemos a trabajar, a orar, en estar invitando, ¿cuánto más podríamos hacer como iglesia? Porque estamos haciendo todo nuestra labor, orar. Hermanos, si tan solo todos los que estamos reunidos en este lugar ahorita estuviésemos orando por los siguientes días para que Dios obre, para que Dios bendiga, para que Dios salve y añada, yo te aseguro que Dios podría sorprendernos con lo que Él puede hacer. Pero hermanos, muchas veces menospreciamos esa actividad, menospreciamos ¿cómo decirlo? Esa obligación que tenemos como iglesia, porque no estamos dispuestos a poner mi parte. No estoy dispuesto a hacer mi labor. No estoy dispuesto a participar. No estoy dispuesto a perdonar. Pablo dice, bien carnales, hermanos. Hay divisiones, pleitos, disensiones, no se perdonan, no se apoyan, están para poder nada más meterse el pie, para criticarse, en lugar de alabar o en lugar de apoyar, en lugar de enseñar. Hermanos, somos bien buenos para criticar, pero no somos buenos para enseñar. No somos buenos para instruir. Mira, hermano, esto no es así. Mira, esto no es asado. Mira, es que una ocasión estábamos orando y estaba una persona nueva y empezó a orar y pues terminó de orar y pues no oró diciendo te lo pido todo en nombre de Cristo Jesús. Y luego empiezan a criticar, no, es que no oró bien, no sabe orar. Y es que, hermanos, criticamos pero no enseñamos, no instruimos, no exhortamos. Hermanos, Dios estableció la iglesia con ciertos propósitos firmes. La iglesia es considerada santa y especial para Cristo. Es la prometida de Cristo. Dice en el libro de Apocalipsis que es la novia de Cristo. Mira, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Dice la Biblia que Cristo celebrará en el cielo las bodas del Cordero, que es una representación de Cristo casándose con la iglesia. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino y las acciones justas, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice más adelante, versículo. Ok, sí. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice el versículo 7, gocémonos, alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Habrá una celebración en el cielo. Todos los redimidos estaremos en el cielo celebrando con Cristo las bodas del Cordero, donde de una manera ceremonial Cristo estará casándose con su iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre y la compró con su propia vida.
Cristo, hermanos, tiene en alta estima la iglesia. ¿Qué tanto tú estimas la iglesia de Cristo? Y no me refiero al lugar. Recuerda que la iglesia lo hacemos tú y yo. La iglesia la formamos los creyentes. Muchas veces venimos a la iglesia para criticar a la iglesia. Venimos a la iglesia para señalar a la iglesia. Venimos a la iglesia para cuestionar la iglesia, para cuestionar el liderazgo, para poder no ser de bendición, sino piedra de tropiezo. Cristo dio su vida misma por la iglesia. ¿Cómo no hemos nosotros de procurar ayudarla, cuidarla, exhortarla, animarla? Mira Efesios capítulo número 5. Ese pasaje lo hemos utilizado mucho para hablar acerca de la relación matrimonial. Ahora vamos a ver la relación de Cristo para con la iglesia. Efesios en el capítulo número 5 dice el verso número 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, si también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira la manera en que Cristo ama a la iglesia al punto de que murió por ella. Se sacrificó y se entregó a sí mismo por amor a la iglesia. Cristo tiene en alta estima a la iglesia. Cristo tiene un amor tal que dio su vida misma por la iglesia. Hermanos, muchos de nosotros menospreciamos y tenemos en poco la iglesia. Señalamos, cuestionamos lo que Él hizo al ganarla por su propia sangre. La iglesia es el lugar que Dios estableció para darse a conocer a la humanidad. Hermanos, no habría obra misionera, no habría ganancia de almas, no habría ministerios evangelísticos, no habría ministerios para poder ayudar si no es por medio de la iglesia. La iglesia ha preparado y ha encomendado a los misioneros para salir a otras partes del mundo. La iglesia ha preparado y ha establecido movimientos evangelísticos para alcanzar más almas, para alcanzar las masas, para poder traerlas a los pies de Cristo. La iglesia es a través de la cual se respalda todo trabajo de ánimo, de exhortación para ser de bendición. Es la iglesia la que establece, la que equipa y la que envía a la gente para poder darse a conocer a la humanidad. Hermanos, esta iglesia es producto de otra iglesia que envió a misioneros o que han enviado misioneros a esta ciudad y a todas las ciudades de nuestro México donde hay iglesias, porque fueron establecidas por otras iglesias que enviaron a sus siervos. Y hermanos, es la iglesia la encargada de dar a conocer el nombre de Cristo. La iglesia que Dios estableció es la encargada de darle a conocer a Él. Nuestra obligación como creyentes es congregarnos fielmente, congregarnos puntualmente. Mira, dice en Hebreos capítulo 10, verso número 25. Hebreos capítulo 10, verso número 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero pastor, yo sí vengo cada domingo. Pero llegas tarde siempre. Llegas ya después de que se dio la escuela dominical o a medio culto. Es que me lastimo. Mira, ahora que estén las bancas reparadas, va a seguir llegando tarde. Porque no es realmente el pretexto, sino el corazón lo que está estorbando. Porque el corazón es el que está impidiendo el que yo tenga ese deseo, ese amor, esa entrega para con Cristo. Menospreciamos la iglesia de Cristo. Menospreciamos la palabra de Dios. Menospreciamos la enseñanza. Hermanos, estaba analizando y escuchando otras predicaciones. Hermanos, en la escuela dominical estamos tratando de enseñar doctrina, principios bíblicos.
cosas que nos van a ayudar a edificarme en conocimiento. Y el tiempo de la predicación, que es ahorita, es más una exhortación a seguir adelante, una exhortación a confesar pecado, una exhortación a tomar decisiones en mi vida espiritual. Y por eso, hermanos, tenemos escuela dominical y tenemos el culto, porque en la escuela dominical estamos tratando de edificar por medio de doctrina. Estaba ayer analizando cuántas doctrinas hay, y son doctrinas que quiero estar empezando a enseñar. Incluso hay una doctrina que se llama doctrina de la soteriología. Y dije, ¿y eso con qué se come? La doctrina de la soteriología es simplemente la doctrina de la salvación. Es la doctrina de qué es realmente la salvación y qué implica ser salvo. Esa doctrina es una doctrina errada, es una doctrina toda chueca por otras iglesias. No se enseña la doctrina de la salvación bíblicamente. Muchos enseñan que la salvación se pierde, otros que la salvación es por obras, otros que la salvación es por pertenecer a una organización. Y es necesario también enseñar cuál es la sana doctrina, es la doctrina bíblica. Está la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, doctrina de la salvación, ya lo mencioné, doctrina del cielo, doctrina de los demonios. Habla acerca de principios bíblicos para diferenciar y para poder conocer esos temas que la Biblia nos habla. Y para ello, hermanos, Dios estableció la iglesia para dar a conocer esos principios, para dar a conocer esas verdades bíblicas a la gente. Es el lugar que Dios estableció para instruir. Yo sé, hermanos, que existen ministerios como el discipulado, que fue lo que estuvo dándose durante estas semanas. Pero eso, hermanos, no sustituye la iglesia para nada. El poder ir y dar un discipulado, o como algunos llaman las llamadas células, eso, hermanos, no sustituye la iglesia. Cristo, Dios, nunca dijo, vayan a las casas a estar predicando y allá son las mini iglesias. No, la iglesia fue instituida un lugar exclusivamente para adorar y anunciar el nombre de Cristo, donde nos reunimos para edificarnos. Y aunque en un principio la iglesia se estableció en casas, porque vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia primitiva empezaba en casas, como muchas iglesias. Esta iglesia, si bien recuerdo, comenzó en una casa. Y después se encontró un lugar para poder empezar a reunirse ya específicamente con ese propósito. Pero hermanos, muchos estamos menospreciando, juzgamos y tenemos en poco la iglesia. Llegamos cuando queremos llegamos temprano, cuando queremos llegamos tarde. Y es triste, hermanos, porque a veces tenemos años y no hemos entendido que a quien estamos menospreciando es a la palabra de Dios. A quien estamos menospreciando es a Cristo, quien ganó con su propia sangre y la compró para poder edificar al creyente, para poder exhortar. Porque, hermanos, siempre lo he creído, el que pierde es el que no está aquí. El que pierde es el que deja de escuchar. El que pierde es el que decide no estar o decide simplemente llegar tarde. Ahora, hoy día tenemos tecnología como las redes sociales, a través de las cuales podemos oír las grabaciones de las predicaciones. Hermanos, eso no sustituye a la iglesia. Es una bendición el poder tener acceso a predicaciones, pero eso no está sustituyendo. Y tú lo sabes, hermano, estar en la iglesia no es lo mismo que estar escuchando en tu casa sentado. No es igual. Estar en tu casa, pues de repente estás cocinando, luego suena el teléfono, luego el perro ladra, el niño empieza a chillar, tocan el timbre y te distraes. ¿En qué me quedé? Está regresándole. Pero cuando estás en la iglesia, estás cautivado durante esos minutos en la enseñanza, en la exhortación. Durante ese tiempo estás dedicado a lo que Dios quiere hablar. Dios instituyó la iglesia como ese lugar donde exclusivamente se va a enseñar y predicar su palabra. Y sí es una bendición tener acceso, pero repito, no sustituye la iglesia. No está haciendo para que, bueno, pues mejor me quedo en casa y desde ahí, desde la comodidad de mi casa, me reúno con mi cafecito y mis galletitas. Es más, ¿para qué me tengo que cambiar? ¿Para qué me tengo que bañar y poner y oler bonito si aquí desde la comodidad de mi casa puedo escuchar la predicación? Eso es, hermanos, lo que el diablo quiere. Mira Hebreos 10:25, lo que vamos a leer. Dice, no dejando de congregarnos. Tú no te puedes congregar desde tu casa.
Así es que lo hago espiritualmente. Va a ser mejor el pretexto, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Con qué propósito Dios estableció la iglesia? Exhortarnos. Ver que no eres el único, que no eres la única que está batallando, que no eres el único, la única que está pasando por algunas dificultades, o que simplemente al ver a los demás hermanos, al ver al hermano que tal vez no habías visto, te anima. Y qué bueno hermano, qué bueno hermana que pudo usted llegar, qué bendición que está usted aquí. Y eso, hermanos, nos anima. El cantar himnos, el saludarnos, el sonreír, el convivir, eso es parte de la edificación que Dios tiene por medio de la iglesia. Y para eso Dios lo estableció. Nuestra obligación es congregarnos fielmente. Nuestra obligación es también, como miembros de la iglesia, a ver que la sana doctrina esté predicándose. Esta es obligación de uno como líder, como pastor, predicar la sana doctrina. Porque, hermanos, aún dentro de la iglesia vendrán lobos rapaces. Aún dentro de la iglesia vendrán gente con ideas diferentes, tratando de engañar. Es la importancia de que tú y yo crezcamos en doctrina, que tú y yo crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, para no ser movidos fácilmente por otras doctrinas que, hermanos, abundan hoy día. Abundan hoy día las doctrinas cristianas que no son bíblicas. Doctrinas cristianas que están tergiversando, cambiando las escrituras o quitando principios bíblicos. Mira Hechos capítulo número 20. Hechos capítulo número 20. Versículo número 28. Por tanto, mirad por vosotros y por el Espíritu Santo por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque ya os sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mira, Pablo está diciéndole a los hermanos de la iglesia Mileto, me parece, o Éfeso, está diciendo, hermanos, me voy a ir, tengo que continuar mi camino. Pero no olviden que les he enseñado, les he exhortado a que sigan la sana doctrina, porque hermanos, van a venir lobos rapaces. Es más, hasta dentro de ustedes mismos se van a levantar unos que nunca fueron sinceros, que nunca tuvieron un corazón real y sincero delante del Señor, sino que estaban buscando otra cosa. Estaban buscando tal vez la oportunidad para engañar, para poder mover masas a sus deseos y concupiscencias. Y Pablo con tristeza dice, de la misma congregación se van a levantar hermanos para engañar, para arrastrar tras sí con una falsa doctrina a los hermanos que no han crecido espiritualmente. A los hermanos que no se han preocupado por crecer, que no se han preocupado por madurar espiritualmente. A los hermanos que todavía no tienen convicciones firmes establecidas en el corazón. Por eso, hermanos, la iglesia es puesta para ayudarnos en la edificación y crecimiento espiritual, en el conocimiento de la sana doctrina, en el conocimiento de la verdad que está establecida en la palabra de Dios. Se levantarán hombres conforme a sus concupiscencias. Incluso dice la Biblia que van a tratar de engañar a los escogidos, como lo acabamos de leer, si es posible. En 2 Timoteo 4:3, Pablo le está diciendo a Timoteo una vez más. Le está diciendo Pablo, Timoteo, ten cuidado. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Mira, son personas que un día oyeron la verdad,
que un día conocieron la verdad, pero nunca fueron convencidos por la verdad. Nunca estuvieron totalmente convertidos y transformados por la verdad de Cristo. Eran personas que oían y oían y oían y oían predicación, exhortación, enseñanza bíblica, pero nunca fueron cautivados por esa verdad. Nunca abrazaron esa verdad como parte de su vida, sino que lo oían como, sí, qué bonita predicación. Sí, pues el pastor dijo eso, pero pues allá él y los demás los que lo crean. Y continuaban y seguían, pero nunca abrazaron la verdad. Dice el versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentitos, a los inventos. Está sucediendo hoy día con este movimiento mesiánico. Gente que un día escuchó la verdad y ahora se apartó para volver al Antiguo Testamento, para volver a la ley, porque un día tuvieron la verdad, pero nunca abrazaron la verdad. Nunca tuvieron la verdad en su corazón. Solo la oían, la profesaban de labios para afuera, les entraba por un oído, les salía por el otro, pero nunca llegó al corazón de esas personas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo está previniendo a Timoteo sobre estas falsedades que habrían de levantarse. Y cómo se ha levantado hoy día tanta falsedad, tanta mentira y tanta doctrina provocada por hombres, creada por hombres y no por Cristo. Cambiando incluso la palabra de Dios, quitando principios bíblicos. Hoy día ya hay Biblia inclusiva. O sea, Biblia que han cambiado algunos textos para permitir que aquellos que son de pensamiento más liberal, homosexualismo, lesbianismo, sean aceptados por Dios. Están cambiando, ya hay una Biblia inclusiva en Estados Unidos, se llama Biblia inclusiva, y han cambiado algunos principios bíblicos para que la gente, repito, diga es que estaba mal traducido. Y pues ya cambiamos esto porque estaba mal y ya sí podemos amarnos, tolerarnos, aceptarnos unos a otros. Y qué triste, hermanos, que la gente no conoce y la gente está aceptando las nuevas traducciones de la Biblia que están surgiendo. Mira, me acuerdo de un texto, Isaías capítulo 7, Isaías 7:14, un versículo que muchos hemos leído y muchos conocemos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice, he aquí que la Virgen concebirá. ¿Sabes cómo han cambiado la Biblia inclusiva? En lugar de decir, he aquí la Virgen, dice, he aquí la joven concebirá. He aquí la joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Uno puede decir, pues es casi igual. No es igual. No es lo mismo mujer que virgen. Están negando el nacimiento virginal de Cristo. Están cambiando esta palabra y están quitando la palabra virgen y están poniendo la palabra joven. He aquí la joven concebirá. Ok, fue joven, pero eso no me garantiza que era virgen. Y palabras así, hermanos, tan insignificantes están cambiando en las nuevas traducciones de la Biblia. Las nuevas traducciones que han surgido hoy día. Y por eso hoy más que nunca necesitamos conocer la sana doctrina. Necesitamos conocer lo que ha sido predicado originalmente. Por tanto, vendrán tropiezos. Pablo lo advirtió. Pablo lo dijo. Vendrán tropiezos, vendrán hombres vestidos de ovejas, pero con un corazón de lobo rapaz. Son lobos vestidos de ovejas que vendrán y engañarán a la gente y serán piedra de tropiezo a la iglesia de Dios. Cristo decía, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Hay de aquel por quien llegue el tropiezo. Sí, Cristo dice, vendrán tropiezos, algunos se retractarán, algunos no seguirán adelante, pero ten cuidado que no venga el tropiezo por medio de ti. Ten cuidado que ese tropiezo que la gente provoque, que no llegue por medio de tu mala actitud, de tu mal comportamiento, de tu mal testimonio. Porque Cristo dice, sí vendrán tropiezos, pero cuídate que no venga el tropiezo por tu mal ejemplo.
Que no venga el tropiezo por tu mala actitud. Que no venga el tropiezo por tu carnalidad, por tu mundanalidad. Que no venga el tropiezo por tus acciones negativas, por tus quejas, por tus reprensiones, por tus críticas, por tus murmuraciones, por tu poco ejemplo de amor y de perdón. Por el ejemplo que pones para desanimar a otros, para hacer piedra de tropiezo a otros, por las palabras que a veces no mires y estás hablando, por tu boquita que no sabes cerrar a veces, que no seas piedra de tropiezo. Cuidado con poner un alto al crecimiento espiritual de la iglesia. Cuidado con provocar divisiones y maltratar a la novia, a la esposa de Cristo. Hermanos, debemos de conducirnos con prudencia en la iglesia, guardando buen testimonio, siendo leales a la palabra de Dios, siendo leales a Cristo, con un corazón puro, un corazón con buen propósito, humildes, dispuestos siempre, dice la Biblia, a toda buena obra. Dispuestos a trabajar, a servir, a ser de bendición en la iglesia de Cristo. Mira, 1 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo está invitando a Timoteo a tomar una decisión correcta con respecto a la iglesia. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, dice el versículo número 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Del versículo 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice, pero si tardo, hey Timoteo, ya te di instrucciones para que tú sepas cómo debes de conducirte. Ya te di algunos principios, algunos tips para que tú puedas ser un buen líder. Aunque aquí Pablo está diciéndole a Timoteo como líder cómo debe de conducirse, también nosotros debemos de aprender a conducirnos correctamente, dejar que Dios obre en nuestro corazón. Oh hermanos, a veces venimos a la iglesia y no dejamos que Dios trate con nuestro corazón. Cerramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Cerramos nuestro corazón al Espíritu Santo que está ahí tocando y diciendo, déjame entrar, déjame cambiar eso en tu corazón. Confiesa ese pecado. No sigas más con esa actitud. Deja que transforme tu vida, tu entendimiento. Deja que te ayude a seguir adelante. Oh hermanos, no dejamos muchas veces que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. No dejamos que el Espíritu Santo muchas veces ahonde en lo más profundo de nuestros pecados. Pecados que tenemos arraigados ahí por años. Pecados que no nos dejan crecer espiritualmente. Pecados, celos, envidias, malos pensamientos, pleitos, carnalidad, mundanalidad, falta de perdón, falta de humildad, falta de disposición. Hermanos, pecados que no nos permiten ser los cristianos que Dios quiere que seamos. No queremos perdonar a los que nos han dañado 20, 30 años atrás. No queremos humillarnos y empezar a obedecer en predicar el evangelio a aquellos que tienen la necesidad, porque no, ¿qué van a decir de mí? No, pues ¿qué van a pensar? ¿Qué ando aquí haciendo, perdiendo el tiempo? Y hermanos, a veces tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos que impide que seamos humildes y sirvamos a Dios. Ese pensamiento de superioridad, ese pensamiento de soy importante, ese pensamiento de qué va a decir la gente, impide que muchos seamos humildes y empecemos a servir. Impide que muchos tengamos ese corazón de amor para con las almas. Oh, hermanos, muchos podemos expresarnos bien espirituales al hablar y no somos así. Nos expresamos con mucha espiritualidad, conocemos Biblia, pero no servimos. Conoces mucha Biblia, pero no la pones en práctica en tu vida de servicio. Y así podemos saber un montón en las iglesias. Y aquí hay muchos así también. Que sabemos mucha Biblia, conocemos los principios, actuamos bien espirituales. No, eso está mal, eso es pecado. Pero no servimos. No vivimos para el Señor. No damos nuestra vida. No ganamos almas. No predicamos el evangelio. No salimos a la visitación. No participamos en actividades. No estamos dispuestos a servir en las mesas, a servir a la gente. No estamos dispuestos a compartir el evangelio al de al lado, de frente al de atrás, porque ni siquiera sé cómo predicar el evangelio.
Somos cristianos de años, y ya hasta la banca te conoce, de verdad. Ya hasta la banca sabe quién eres cuando te sientas ahí. La banca se siente incómoda cuando alguien más se sienta ahí. Así, porque somos cristianos de banca. Y ahí estamos, y así estaremos, y así nos moriremos tristemente algunos. Porque no queremos dejar que Dios obre en mi corazón para crecer espiritualmente. No queremos dejar que el Espíritu Santo me lleve al siguiente nivel, porque ya nos sentimos cómodos en el nivel que estamos. Y ese es otro problema que hoy día la iglesia está sufriendo. Nos sentimos cómodos donde estamos. ¿A qué crezco más si estoy bien? Vengo a la iglesia, mi familia viene, tengo Biblia, hago como que soy buen cristiano, hago como que soy espiritual, como que me porto bien, regreso a mi casa y todo normal. Y hermano, a veces no hay un motivo para crecer más, un motivo para hacer más. Y es otro problema que la iglesia hoy día está pasando. La confianza, la estabilidad, la tranquilidad de no tenemos persecución, vengo a la iglesia, puedo orar, y eso, hermanos, está dañando a la iglesia. Y si estuviéramos en China, yo les aseguro que no estuviéramos así. Corea del Norte, un país árabe, ahí estaríamos de rodillas, Señor, que haya libertad de culto. Señor, que podamos congregarnos, Señor, que no nos encuentren. Yo les aseguro que las reuniones de oraciones estarían más abarrotadas en lugares como ese. Porque la necesidad que estaríamos atravesando nos haría doblar más rodillas. Y decir, Señor, perdónanos, hemos hecho mal, hemos seguido la idolatría, hemos seguido falsedad, nuestra nación está engañada. Oh Señor, obra en el presidente, que podamos reunirnos libremente, que podamos portar una Biblia. Y hermanos, es sorprendente cómo ver cristianos chinos que memorizan la Biblia porque no pueden portar una Biblia en mano. Y porque no pueden ellos cargar una Biblia, han decidido traerlo aquí y aquí. La necesidad los está llevando a ese punto. ¿Acaso tenemos que tener una necesidad así para memorizar la palabra de Dios? ¿Acaso necesitamos estar en una persecución para leer la Biblia por el miedo de que me la encuentren y me la quiten? ¿Acaso tengo que pasar una situación así para empezar a doblar mis rodillas? Para empezar a clamar con todo mi corazón, Dios salva las almas. Dios cambia el corazón del presidente comunista que tenemos. Dios cambia el corazón de mi vecino que me puede acusar si se da cuenta que soy cristiano. Cierra sus oídos, cierra sus ojos, para que entonces podamos fomentar el crecimiento espiritual, para que entonces realmente nos pongamos a buscar a las almas, para que entonces empecemos ahora sí a clamar y decir, Señor, perdóname porque no te busqué cuando tenía libertad de buscarte. Y ahora que estoy oprimido, que estoy perseguido, que soy amenazado, ahora sí, Señor, te quiero buscar. Ahora sí, Señor, quiero estar pidiéndote que me cuides, que me guardes. Ahora sí oro para que cuides de mi familia al salir, porque quién sabe cómo nos vaya a ir. Hermanos, esa comodidad ha traído mucho daño a la iglesia. Esa estabilidad de no pasa nada, todo está bien, somos bendecidos, somos prosperados. Si quiero llego a la iglesia, si no quiero no llego a la iglesia. Si quiero llego temprano, si no quiero no llego temprano. Al cabo no pasa nada. Al cabo nadie me dice nada, como en el trabajo, que ahí sí tengo que llegar temprano porque me descuentan un montón. Y pues como no puedo llegar tarde al trabajo, pues ahí sí tengo que llegar temprano. Pero la iglesia no importa. No importa, pues ya sé lo que se predica, lo que se enseña, siempre lo mismo. Y menosprecias la iglesia de Cristo. Menosprecias la palabra de Dios, diciendo, ya lo sé todo. No, no lo sé todo, pues así vives a veces. Como que ya lo sabes todo. Y por eso menosprecias la palabra de Dios. Menosprecias el servir, menosprecias el ser de bendición, menosprecias el querer ser una ayuda a la obra de Dios, el orar. Tuvimos nuestra jornada de oración ayer. ¿Te interesó venir? No, es que me duelen mis rodillas. Lo hacíamos de noche, ahora lo hicimos de día y tampoco quieres venir. No, es que oro en la casa. Mira Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3.
Pero cuando estás pasando por necesidad, ay hermanos, oren por mí, oren por mi familia, oren por mis hijos, porque estamos pasando por situaciones difíciles. Y cuando es tiempo de orar por los demás, ni te presentas. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La de qué? ¿A dónde iban ellos? ¿A su casa? ¿A la escuela? ¿A dónde iban? Entonces es importante las reuniones de oración, ¿sí o no? Si Pedro y Juan lo hacían importante, es por algo. Y si está en la Biblia, es por algo, ¿sí o no? ¿Y por qué tú y yo lo menospreciamos? Ah, es que Dios está en todo lugar. Pedro y Juan pudieron haber dicho lo mismo. Es que Dios en cualquier lado escucha. Ellos pudieron haber dicho eso. Pero para ellos fue importante ir a la iglesia a la hora de la oración. Para ellos fue importante reunirse cuando los demás hermanos estaban orando con un mismo propósito, un mismo sentir, que Dios obrara en la iglesia, que Dios cambiara almas, que Dios cambiara vidas. Ellos consideran importante las reuniones de oración. ¿Y cuánto tú y yo estamos dándole importancia a las reuniones de oración? ¿Cuánto estás dedicando de tu vida? Ya por varios años hemos tenido reuniones de oración de varones. ¿A cuántas has llegado? Ah, es que es bien temprano. Mi hermano, estaba viendo una iglesia, se reúnen a las 6 de la mañana para orar por los varones. 6 de la mañana. Pero como es a las 8 de la madrugada, pues qué pesado, ¿no? Hermanos, no es por los que hemos venido, pero yo sé que durante estos años que nos hemos reunido a orar por los varones, Dios ha hecho algo en algunos de ellos. Y no es por un servidor ni por los que hemos venido. Pero no es gracias a ti que no has venido, sino gracias a los que han venido que Dios ha hecho algo en el corazón de algunos varones. Y Dios pudiera hacer más si das un poquito más de importancia a las reuniones de oración. Dios pudiera cambiar un poquito más tu propio corazón duro si empezaras a llegar a las reuniones de oración de varones. Pero lo menosprecias. Lo tienes en poco, después te quejas porque tus hijos no cambian, tus hijos no quieren saber de Cristo, porque te cuesta trabajo leer tu Biblia, porque te cuesta trabajo orar. Y no quieres hacer ni el más mínimo esfuerzo por hacer algo, porque menosprecias la iglesia de Cristo. Menosprecias el tiempo de la oración. Y qué triste, porque vas a seguir así mientras sigas menospreciándolo, mientras sigas teniendo en poco esos tiempos. Hermanos, hubo un tiempo en que la verdad yo decía, ¿y para qué seguimos viniendo si pues más no? Y sí había cierto desánimo en mi corazón a veces. Y en ese momento Dios empezó a mostrar cómo Dios trabajó en algunos hombres. Y yo dije, Señor, ha valido la pena. Ha valido el esfuerzo porque yo he podido ver cómo algunos han empezado a cambiar y han empezado a decir, involucrarse en el ministerio, ganancia de almas, visitación. Y hermanos, yo lo admito y lo reconozco, no es por mí, es por Él. Es por lo que Él ha hecho en el corazón de aquellos por quienes hemos orado, aunque sea un poquito, aunque sea un mínimo, aunque sea 5 minutos, pero se ha hecho ese esfuerzo. Y Dios en su gracia ha empezado a cambiar algunos corazones duros. Y otros Dios pudiera hacerlo. ¿Y cuánto más pudiera hacer si todos diéramos importancia a esas reuniones de oración de varones, a esas reuniones de oración de la iglesia, que Dios pudiera cambiar el corazón de tantos? Queremos nosotros cambiar a la gente y no es así. Tú y yo no vamos a cambiar a nadie. Es Dios el que los va a cambiar. Y lo va a hacer en la medida que se lo clamemos, se lo roguemos, se lo supliquemos. En la medida que hagamos ese esfuerzo, Dios tú cambia, tú transforma, tu obra. En esa medida Dios responderá y seguirá cambiando vidas y corazones. No por lo que tú y yo hacemos, sino por lo que Él hace, porque se lo hemos clamado. Se lo hemos clamado, se lo hemos pedido, se lo hemos suplicado. Esa es una de las razones por la existencia de la iglesia. Es un lugar de oración para interceder por el mundo.
Es un lugar donde podemos clamar por misioneros, por la obra de Dios, por los hermanos, por los enfermos. Ya lo vimos, Pedro y Juan dieron importancia a la reunión de oración que tenían. Es una de las razones por las que existe la iglesia. Es un lugar de oración. Y no lo vamos a ver, tengo varios versículos, pero no lo vemos por el tiempo. Pero la palabra de Dios nos lo muestra claramente. Pablo decía, oren por mí. Oren para que la palabra de Dios corra. Oren para que no haya obstáculos. ¿A quién estaba escribiendo Pablo? A la iglesia. A la iglesia, Pablo le decía, oren por mí, oren por la obra, oren porque la palabra de Dios corra, oren, oren, oren. Iglesia, ore por mí, decía Pablo, oren por los misioneros, pero no estaba pidiéndosela a 1, 2, 3, 4 hermanos, se lo pedía a la iglesia completa. Y la iglesia se reunía y hacía oración. Miren, Hechos capítulo 12, solamente vemos ese ejemplo. Hechos capítulo número 12. Versículo número 5. Hechos capítulo 12, versículo número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién hacía oración por Pedro? La iglesia. ¿En dónde? ¿En sus casas? No. La iglesia estaba reunida para orar por Pedro porque sabían que Pedro estaba en la cárcel. Sabían que Pedro había caído en la cárcel por causa del evangelio. Y es ahí cuando Pedro es librado de la cárcel y están todos orando por él y Pedro llega a la puerta. Lo ve la mujer y se sorprende y ni lo hace pasar. De tan sorprendida estaba de cómo Dios contestó la oración de la iglesia inmediatamente. La iglesia hacía oración por Pedro para que fuese librado de la cárcel, no en sus casas, en la iglesia donde estaban reuniéndose. La iglesia existe para edificar al creyente por medio de la exhortación, la reprensión y la enseñanza de la palabra de Dios. Es la segunda razón por la cual existe la iglesia. Segunda Timoteo, capítulo número 3, verso 14. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es puesta para edificar al creyente. ¿Y en dónde será edificado el creyente? En la iglesia. ¿En dónde será animado el creyente? En la iglesia. Dios quiere darnos crecimiento espiritual y el crecimiento nos lo va a dar principalmente, no únicamente, principalmente por la iglesia. Por supuesto, mi vida de devoción diaria también tiene que ver, mi vida de oración, mi vida de estudio de la palabra de Dios. Pero por medio de la iglesia, Dios me permite conocer principios. Oh, hermanos, yo estando como congregante en la iglesia, empecé a aprender muchos principios en la predicación. Me di cuenta de que, quiere decir esto la Biblia. No me había dado cuenta de esto otro. Y eso me animaba para cuando yo tenía mis estudios personales, empezar a ver más claramente algunos textos de la palabra de Dios. Por supuesto, tiene mucho que ver mi estudio personal. Mi tiempo de devoción personal tiene mucho que ver. Pero todo empieza en la iglesia, donde soy animado y exhortado a seguir adelante. Dice, vamos a otro versículo por el tiempo. Número 3, tercera razón por la cual existe la iglesia, para honrar y glorificar el nombre de Dios con mi adoración y alabanza. Dios instituyó la iglesia para que yo pueda adorar su nombre, glorificar su nombre, alabar su nombre, por medio de los cantos, los himnos, las oraciones.
Dice el libro de Efesios, capítulo 3, ¿qué tanto honras a Dios con tu alabanza y tu adoración? ¿Qué tanto elevas tus cantos? ¿Qué tanto elevas tu adoración? Y ya dijimos, no, es que mi voz, no, es que no conozco los himnos. Bueno, en YouTube están todos los himnos bautistas. Todos los que cantamos están ahí. ¿Quieres aprenderlo? Nada más métete, búscalos y los vas a aprender. O simplemente ven y los vas a ir aprendiendo poco a poco. Hermanos, aquellos que nacimos en la iglesia, en la época en que no había YouTube ni nada de eso, ¿dónde crees que aprendimos a cantar? Aquí, en la iglesia. Llegando, siendo fieles, siendo constantes. Fuimos cautivados por los cantos, los himnos. Empezamos a memorizar y empezamos a cantarlos en casa, al salir, al estarse uno bañando, al estar uno ahí meditando. Hay algunos cantos que cautivan nuestro corazón recién salvos. Hay algunos himnos, hermanos, que yo recuerdo con más cariño, porque fueron himnos que cautivaron mi vida cuando recién fui salvo y empecé a crecer en las cosas de Dios. Y son himnos que siempre voy a traer aquí y aquí. Todos los himnos los canto, trato de cantarlos con alegría, pero algunos cautivan. Y esos himnos, hermanos, Dios nunca me permite olvidarlos y cantarlos siempre. ¿Qué tanto tú adoras a Dios por medio de los cantos, de los himnos? La alabanza, por medio de tus oraciones. Dice Efesios capítulo 3, versículo 21. Efesios 3, 21 dice la Biblia, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Podemos glorificar el nombre de Cristo, el nombre de Dios en la iglesia. Dentro de la iglesia, capítulo 5, versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el problema es que muchos cantamos y alabamos con la mente y con los labios, pero no con el corazón. Y por eso nos pesa cantarle al Señor. No cantamos con el corazón. Cantamos diciendo el de al lado me va a escuchar, se me va a salir el gallo y voy a cantar más desentonado y no me sé la tonada y no sé cómo sigue. No cantamos con el corazón. Cantamos con la mente, con el razonamiento. Ciertamente debemos de conocer el himno para poder estar entonados, pero muchas veces eso nos detiene a querer hacerlo con el corazón. A veces, hermanos, cantamos de una manera monótona y me pasa a mí. Y no analizamos la letra de los himnos. No meditamos en lo que dice el himno. Y ahorita que tenemos la pantalla, tú puedes meditar lo que dice el canto. Analizar lo que la letra está diciendo con respecto a la adoración y alabanza a Dios. Última cosa para terminar. ¿Para qué existe la iglesia? Para que el mundo tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo y sea salvo. Dios instituyó la iglesia para darse a conocer al mundo entero. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para honrar, para glorificar, para alabar el nombre de Cristo. Para que sea dado a conocer su palabra al mundo entero. Dice el Salmo 67. Salmo 67, verso 2. Salmo 67, versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Dios estableció la iglesia para darse a conocer a la humanidad. Para que almas sean salvas, para que multitudes vengan a los pies de Cristo, para que masas escuchen el Evangelio,
para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida por la obediencia de unos cuantos que estarán dispuestos a ser de bendición, trabajando, ayudando, orando y participando en la obra del ministerio de Cristo, en la expansión del evangelio, en el establecimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tanto has hecho para que se extienda el evangelio? ¿Qué tanto has hecho para que sea dado a conocer Cristo en otras partes? Las misiones que tenemos, al visitar, al ganar almas, en los eventos evangelísticos que se han tenido, para poder alcanzar más, para dar a conocer a otros que Cristo salva. ¿Qué tanto estás procurando que esos propósitos se cumplan? ¿Qué tanto deseas ser de bendición dentro de la iglesia de Cristo? En el entendido que la iglesia no es tuya, no es mía, es de Cristo. Él la compró con su sangre. Nuestra función es ver que camine, que crezca, que se establezca, que se afiance, que siga caminando, que siga adelante. ¿Cómo? Participando, orando, siendo de bendición, sirviendo, haciendo mi parte para que la iglesia siga adelante, siga alcanzando más almas para Cristo por medio de mi parte, de mi parte, que voy a hacer en orar, en invitar, en repartir, en hablarle a otros. ¿Qué tanto estamos haciendo para que la iglesia de Cristo siga caminando? ¿O está siendo piedra de tropiezo? ¿O está siendo estorbo con crítica, con murmuración? ¿Está siendo estorbo con tu actitud negativa? Con tu corazón duro e indiferente, con tu corazón frío e insensible hacia la obra de Cristo. ¿Estás permitiendo que la iglesia camine o estás siendo tropiezo para que la iglesia deje de caminar? ¿De qué manera estamos permitiendo que la misma siga adelante, que la misma siga creciendo? ¿Sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, como dice 1 Timoteo 3:15? O nada más llego para recibir y no estoy dispuesto a dar. Llego para nada más saber lo que escucho, a ver qué me dicen y no estoy dispuesto a dar de mí, de mi vida, de mi tiempo, de mi oración, de mis bienes, de mis principios y metas sacrificados para que la iglesia de Dios siga caminando. Dios pudiera hacer mucho más si todos estuviésemos luchando para cumplir los propósitos de la iglesia. Mucho más. Si todos nos pusiésemos a orar unos por otros. Si todos participásemos en anunciar y en extender el reino de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Que vienen oportunidades para hacer algo más, para alcanzar más, para hacer más de bendición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, por esta tu palabra que ha sido traída, expresada. Pido, Señor, que tomes control del tiempo de invitación que a continuación será traído. Perdónanos, Señor, el que muchas veces no hemos tenido la actitud correcta. No hemos permitido que tu palabra fluya. No hemos sido parte para que la iglesia siga adelante. Hemos sido estorbo y piedra de tropiezo. Hemos provocado que la iglesia deje de crecer con mi falta de apoyo, con mi falta de oración, con mi desconsideración para que la misma siga adelante. Toma control de ese tiempo. A la luz de tu palabra, dejo ese tiempo en tus manos. En Cristo Jesús te lo pido todo. Con ojos cerrados, nadie mirando. Habrá alguien que dirá, pastor, no tengo la seguridad de mi salvación. No tengo la certeza de que al morir mi alma irá al cielo. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Quiero pedirle a Cristo que sea mi Salvador. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Cambio la pregunta. Hermanos, ¿qué tanto estamos haciendo para que la iglesia de Dios siga adelante? ¿Se podría decir que yo he participado para que la iglesia crezca?
¿Qué he hecho para que la iglesia crezca? ¿Qué he hecho para que la iglesia siga? Ya ha pasado el tiempo de muchos de nada más recibir. Es tiempo de que empieces a dar. Es tiempo de que empieces a esforzarte para ser de bendición. No nada más toda la vida recibo, recibo, recibo. Algunos ni siquiera vienen, sino van por ellos a sus casas. Pero ya tenemos años de conocer de Cristo. Vamos a ponernos de pie con ojos cerrados. Vamos a oír el piano. Si Dios habla a su vida, el altar está abierto. Haga un negocio en su lugar, venga al frente. Pida al Señor que le ayude, que le dé de su gracia para cumplir con el propósito de esta iglesia. El altar está abierto.